Para entender One Assassination Undergap capítulo 2, tenemos que entender el primer capítulo. Y el primer capítulo habla exactamente de Marilyn Manson volviendo a la música después de años de silencio. Pero Marilyn Manson volvía para confrontar al mundo después de que quisieron silenciarlo y cancelarlo. El capítulo 1 es Marilyn Manson enfrentando al mundo que lo quiso silenciar. Tengo un video hablando de todo eso. Aquí te dejo el enlace en la parte de la tarjeta. En el capítulo 2, Marilyn Manson ya es más confrontativo y también se alterna un poquito más en ser un poquito más melancólico y un poquito más reflexivo. Lo que desprende el capítulo 2 del capítulo 1 es que la pregunta en el capítulo 2 es: ¿qué queda después de confrontar al mundo? ¿Qué queda después de destruir todo lo que hay alrededor? Esa es la pregunta que queda flotando en el capítulo 2. One Assassination Undergap Chapter 2 nos deja con la pregunta de qué es lo que pasa cuando quemas absolutamente todo, hasta los cimientos, y realmente te has reconstruido desde las cenizas. Y te has confrontado a todo y a todos, inclusive te has enfrentado a ti mismo. Y tras ese enfrentamiento te encuentras a ti mismo vulnerable y con muchísima rabia. Algunas referencias que pude captar en el capítulo 2 es el guiño que hace en el video Unalive. Es a la referencia de Nobodies y a la vestimenta prácticamente igual que tienen en ambos videos. Marilyn Manson de The Nobodies y el video de Unalive. Otras referencias que vi es que esta era del Chapter 2, por la estética y todo eso, me recuerda muchísimo a Marilyn Manson de Hollywood, de la era de principios de los 2000. Me da muchísimo ese aura que Manson tiene en este capítulo 2. Lo que también me vuelve al punto anterior de que el capítulo 1 me recuerda muchísimo a la era de Antichrist, y esta era que está empezando me recuerda muchísimo a la era de Hollywood. Otros guiños que pudimos ver en el capítulo 2 fueron quizás también en el video Unalive, en la que vimos el guiño tan interesante que hizo a la era de Portrait con el televisor sin señal, que fue para mí un guiño tremendo a la era de Portrait. Con esos guiños nos damos cuenta de que Manson está haciendo como una recopilación y un repaso de todas sus eras pasadas, trayendo como unos 30 años de carrera prácticamente, yendo paso a paso en este capítulo 2. Manson, con la forma en la que se viste todo eso, nos remonta a la era de Hollywood. Nuevamente lo digo porque es bastante evidente de que era la que Manson está tomando más referencias visuales y estéticas, es muchísimo de Hollywood. Y otra de las cosas que he visto que me tienen como bastante más interesado son que cuando Manson hace movimientos con la espada en el video Unalive, termina creando el símbolo de Celebritarian, que era un antiguo movimiento extinto que Manson quiso hacer hace muchísimo tiempo, que también puede ser como un ejemplo del por qué Manson quiso hacer referencia a ese movimiento extinto. Un movimiento artístico que Manson quiso impulsar a principios de 2003, pero que nunca terminó llegando a ningún lado y terminó en la nada. El capítulo 2 trae muchísimas referencias visuales y también referencias que quizás, si es que no atendes bien, se te puede escapar detalles que al final terminan demostrando de que Manson hizo un repaso de todas sus eras. Además, según Marilyn Manson declaró, esta es una forma en la que Manson está contando la historia en sus términos, como ya lo había hecho antes con Antichrist, Mechanical Animals y Hollywood. Manson había hecho muchísimas entrevistas en esa época que era algo autobiográfico, que contaba su historia en sus términos. Estos dos últimos discos también cuentan su historia, solamente que son partes de su historia más reciente. Para mí no es algo tan descabellado porque después de todas las situaciones que vienen pasando Marilyn Manson por las acusaciones y juicios, no me parece fuera de lo común que Manson esté trasladando todo su infierno personal a un disco. Ya lo había hecho antes y lo volvió a hacer, es como una catarsis para él. Incluso me parece que es hasta algo terapéutico que Manson haya trasladado todo su infierno personal a un disco.
Me parece que resumiendo la historia que cuentan ambos capítulos podría ser así como el capítulo 1, la resurrección y el confrontamiento, y el capítulo 2, lo que queda después de enfrentarse al mundo y lo que quedaría después, o sea, qué vas a hacer con todo eso frente al mundo. Pero acá lo más importante es qué pensás vos. Decime, ¿te ha gustado One Assassination del God capítulo 2? Decime en comentarios qué te pareció el álbum, cuál es tu canción favorita. Yo soy Broken Heart y nos vemos en otro video. Da notificaciones a la campanita, suscríbete al canal. Nos vemos en otro video, yo soy Broken Heart. Nos vemos, bye bye. Suscríbete al canal.